Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Pepe, otras elecciones que se van a llevar a cabo en las próximas semanas son las del 6 de diciembre, comicios legislativos en Venezuela. Se renovará ahí la Asamblea Nacional, el Parlamento venezolano. Han dicho muchas personas en el exterior, especialmente líderes políticos críticos del gobierno de Nicolás Maduro, que debería ese presidente aceptar una misión de observación electoral de organismos como por ejemplo la Organización de Estados Americanos, la OEA, o la Unión Europea, o instituciones así. Pero únicamente se ha permitido una tarea de acompañamiento de la UNASUR, un ente suramericano que además está encabezado, cuyo secretario general es Ernesto Samper Pizano, expresidente de Colombia. Pero Venezuela se niega, dice que la OEA no, que eso no sirve, pues es además representante del imperialismo, según han dicho algunas autoridades venezolanas. ¿Desconfía usted de la transparencia de estas elecciones? Bueno, obviamente, cuando hay un dicho mexicano que dice el que nada debe, nada teme, ¿no? Obviamente Venezuela quiere tenerla de las dos maneras. Por una parte participa en la OEA en muchos de sus organismos. Esta semana estuvo aquí en Washington la representación del Estado venezolano en las audiencias sobre derechos humanos de la Comisión Interamericana. La visión de la OEA ha estado en Venezuela, estuvo al inicio del chavismo, de tal manera que no sería muy explicable por qué razón si está anuente a participar o a darle credibilidad a ciertos organismos o pertenecer cuando es su turno en la parte rotatoria del Consejo Permanente, en la presidencia rotatoria, y de repente no aceptar una misión electoral. Yo creo que las misiones electorales de la OEA han sido universalmente aceptadas en todos los países de las Américas, ¿no? Han hecho un trabajo creíble en el aspecto de la misión electoral, en muchos lugares donde ha habido algún cuestionamiento, algún entredicho, así que yo no vería ninguna razón por la cual no se debiera aceptar. Y hay muchos líderes de la oposición detenidos. Está condenado ya casi 14 años de cárcel Leopoldo López, un jefe opositor. María Corina Machado está inhabilitada, que es una diputada opositora. Está también Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de Caracas, en arresto domiciliario. Acaban de detener a Manuel Rosales, otro líder de la oposición que llegó recientemente a Venezuela. ¿Puede cambiar el mapa político venezolano en estas elecciones, en donde prácticamente el único líder opositor que está en la casa y que está libre es Enrique Capriles, quien fuera candidato presidencial derrotado por Nicolás Maduro? Las encuestas, que nuevamente son muy poco fiables en Venezuela, muestran de que la ventaja es abrumadora entre la oposición y el chavismo. De traducirse esto en una elección, o sea, efectivamente en votos, veríamos que va a ser muy difícil que el gobierno pueda salir airoso de las elecciones si cometer un fraude masivo a todas luces. El margen de fraude, siempre se ha hablado, ¿cuál es el margen de fraude del chavismo? Se ha hablado que son 8 puntos porcentuales máximo. Si una elección se decide por 8 puntos porcentuales, entonces el chavismo puede recurrir al fraude y más o menos salirse con la suya. Lo vimos en la elección presidencial pasada, en donde a todas luces algo ocurrió muy irregular y mucha gente especula que efectivamente Capriles ganó esa elección y que el chavismo le dio vuelta al resultado. Ahora bien, cuando ya estamos hablando de diferencias de 20, 30 puntos, la pregunta es ¿a qué nivel llegará el chavismo para reprimir esa votación? ¿Y qué hará la comunidad internacional ante un fraude más grosero, más evidente al que ocurrió hace un par de años? Esa es la gran pregunta.